las dos facilitadoras de disciplina positiva, para papás, para el aula. Heidi Hernández, bienvenida. Gracias, Marisa. Me da mucho gusto estar aquí con Tenía un año, exactamente por Facebook. Me da mucho gusto estar aquí y pues ahora sí que platicar de este tema tan polémico, controversial. A los trancazos. Y Ros Castro ya la conocen, vino hace 2 semanas, ¿verdad? Sí. Y otra vez me la jalé, tenemos mucho que platicar. Bueno, pues vamos a empezar. Ayer hicimos un video en vivo donde empecé a hablar sobre lo del castigo, pero estas mujeres traen libros y experiencias personales y muchas recomendaciones. Y hicimos como unos apuntillos para agarrar el tema. Súper relajado, echándonos el café. Díganos si se escucha bien porque estamos más lejecitos. Y nuestro set es nuevo. Bueno, ahí le pusimos cositas lindas. Bueno, pues para empezar, queríamos hablar de cuál es la diferencia, qué nos suena la diferencia de disciplinar y castigar. ¿Alguien quiere hablar de esto? O sea, ¿cuál es la diferencia? Creemos que disciplinar, ahí dentro va el castigar. Así es, creemos que disciplinar tiene que ver con el castigo, que es como sinónimo, ¿verdad? Cuando disciplinar, pues viene que es de discípulos y es seguidor de la verdad. ¡Qué bonito! Seguidor de la enseñar, ¿verdad? Y lo que es el castigo viene siendo una sanción a un individuo, a un niño, en este caso que estamos hablando de los niños, que puede ser no únicamente física, sino también es a través de las palabras y de todo lo que vamos a ver ahorita. Psicológico, daños por violencia. Hicimos una como listita de cuáles eran los tipos de castigos. Sí, hablábamos que... Me voy a parar a bajar a la música porque siento que estamos compitiendo, pero dale tú a lo de los tipos de castigos. Sí, bueno, charlábamos hace un momento acerca de Marisol cuando hizo la primera publicación, comentaba que si el castigo, como preguntándole a su auditorio que si el castigo seguía de moda. Entonces, pues desafortunadamente es muy triste reconocerlo, pero sí, el castigo sigue de moda. Es un método de disciplina que aún usan muchos papás y muchas personas, por eso es importante revisar a qué nos referimos, porque muchas personas piensan que el castigo es solamente el maltrato y dicen, no, pero yo a mi hijo yo no le pego, yo no le hago moretones, yo no le jalo los pelos, así. Pero la realidad es que el castigo va más allá. Y muchas veces hasta se hacen memes y videos y que la chancla voladora y que a mí me vinieron con la chancla y hoy soy una persona de bien y todas esas cuestiones que pues estaría muy padre platicar hoy, porque también una forma de castigo que a veces no somos conscientes y que a lo mejor muchos lo hemos aplicado es el de quitar privilegios. Bueno, ese sí lo aplicamos mucho, que ahora le llaman castigos electrónicos. No vas a jugar al Xbox, no, te voy a quitar el celular, y ahora te dicen quítale la clave del wifi, o hasta compras aparatos bloqueadores de señal. Y otra más muy triste y que a veces no nos damos cuenta, que es el de quitar la mirada, como ignorar. Y si lo hacemos, claro que no acercas, bueno, haz lo que tú quieras. A mí me lo hacían, yo sí me veo haciéndolo en ocasiones y dices, también es un castigo. Condicionar el amor. Y ayer también decía, para no confundir, no crean que estamos de que se prohíban las nalgadas, nunca más le pegues a tu hijo. O sea, que no nos vayamos a pensar que entonces nos vamos a ir al lado de ser permisivos, ser los mejores amigos y dar premios, porque ese ya es otra cosa. O sea, siempre está en esta delgada línea entre lo firme y lo amable, ¿no? Buscar el equilibrio. Y ahorita comentábamos que si el castigo funciona, y sí, el castigo sí funciona. Sí te funciona. Sí funciona. Muy bien. De hecho, yo les dije, si no se sientan a las 11, les doy con la chancla. Y aquí están sentados. Sentaditos. Sí. A largo plazo no voy a tener su amistad, pero aquí están sentados. Si me dicen que no vienen, sí, no les voy a hablar. No les voy a hablar. Pues a quién no, yo decía eso ayer, o sea, me tocó ver un caso que no puedo olvidar y qué pena que lo comente sin juzgar, pero... No digas nombres nada más, solo le digas iniciales. De hecho, no sé ni cómo se llamaba la persona, pero vi un día un papá en una alberca que estaba muy desesperado porque su niño no dejaba de llorar y estaba jugando con un primo más grande. Y el niño chiquito quizás estaba frustrado porque no podía jugar al niño más grande y lloraba, hasta que el papá se hartó y lo agarró. Yo estaba como a metros, así queriendo arrancar los pelos, lo agarra y le dice, deja de llorar. Y el niño, si no dejas de, o sea, deja de llorar, si no dejas de llorar te voy a meter el agua. Lo repitió unas 3, 4 veces, que dejes de llorar, rúmbale dentro del agua, que dejes de llorar, adentro del agua. Y el niño ahogado, pues dejo de llorar.
porque dejo de llorar, ¿no? Por sobrevivencia, ¿no? Sí, así es. Híjole, no se me olvida. Pero como me decías tú, Ros, o sea, no podemos juzgar porque todos tenemos un proceso diferente. Así es. Para que quienes nos ven no digan, ay, es que yo soy pegado, es que yo... No. Tampoco es para que nos sintamos ahora mal, sino más bien estamos en busca de información, de hacer un crecimiento de conciencia, y a raíz de esto, bueno, pues ya la regué. Sí. ¿Qué voy a hacer? Primero, pues lo que hemos visto y lo que hablaste ayer, el perdonarte, y entonces ahora sí, primero contenerme a mí misma. Pienso que es algo súper importante el contenerme, darme todo, llenar ahora sí que mi vaso, ¿verdad? Llenar mi jarra de amor, y desde ahí empezar a hacer las cosas diferentes, porque esto no quiere decir que a partir de ese momento ya no voy a castigar. Si tienes cuántos años de mamá haciendo lo mismo, difícilmente vas a romper con ese círculo. Yo quiero Es un saber proceso. eso. Quiero saber tú cómo entraste a disciplina positiva, que sé que entraste con niños chiquitos, y cuál fue tu proceso, que ahorita lo platicábamos, que entraste a disciplina positiva con tus hijas adolescentes. Igual empezamos con Heidi, que empezó antes que nosotros. ¿Cómo era tu familia antes y después de hacerte consciente y empezar a practicar la disciplina positiva y no al castigo? Bueno, pues yo soy mamá de 3 niños, una niña que ahorita tiene ya casi 8 y unos niños que casi ya tienen 7, entonces fue alrededor de hace 4 años. Y para mí fue muy estresante porque mis hijos tienen 1 año de diferencia. 1 año. 1 año, entonces... La niña sí, y los cuates. Y niños. Entonces, cuando ellos nacieron, pues la verdad es que mi familia volvió así súper estresada, y más que nada yo me sentía muy mal porque me desesperaba mucho, me enojaba, empezaba a gritar, un caos. Y ellos empezaban a ir como a maternar, y me acuerdo mucho, tengo muy presente que en una escuela me llamaron y me dijeron acerca de los niños y cómo los debía yo de tratar. La primera cosa que me recomendaron ahí fue esta de la parta, ¿no? Como la silla de pensar, ¿no? Ajá. Y sí lo llegué a hacer, y la verdad es que a mí no me gustaba, algo a mí me decía, no, eso no. Y yo decía, bueno, ¿qué hago? Entonces yo decía, tiene que haber algo más, porque es algo de lo que yo sí estaba bien segura cuando yo decidí convertirme en mamá, es que, o sea, yo no sabía, obviamente tú llegas a ser mamá, tienes ahora tu título, pero no sabes cómo vas a llevarlo a cabo. Pero lo que yo sí tenía bien claro en mi mente era que pues yo quería ser una mamá diferente, yo quería ser una mamá que escuchara, y sobre todo una mamá que fuera muy amorosa con los niños. Eso es algo que siempre he tenido muy claro. Y no lo estaba logrando en ese momento. No lo estaba logrando en ese momento. Y yo veía que pues había ciertas cosas que pues no sabía ni cómo dominar. Entonces, ¿qué hice? Me puse a buscar, y fue cuando encontré primero fue el libro de Rosa Barocia, Disciplina con Amor, fue el primero. Ese fue el primeritito. Y luego ya di con Disciplina Positiva. Conforme yo fui leyendo el libro, fue impresionante, y fui haciendo cosas, y lo primero que hice fue empezar a comprenderme. Por qué yo me estaba sintiendo de esa manera. Fue lo primeritito que hice, y yo dije, ahora yo entiendo a mis hijos. ¿Qué empezó a hacer? Con pequeñas cositas así de que, porque yo decía, ay, lo voy a hacer, y si no, y yo, pues a lo mejor todo lo que ya he hecho no me ha funcionado, ¿qué más da? Y hasta la fecha sigo pensando igual, porque esto no quiere decir que yo soy una mamá perfecta, todo lo contrario, o sea, yo me sigo equivocando, y a veces digo, ay, y todo lo que conoces, pero ahí está, vuelvo, y yo digo, no, estás en otra etapa, tu hijo brincó de etapa. Yo brinqué etapa de adulto. Yo brinqué etapa, yo estoy pasando por esta situación, entonces busca, yo siempre les digo a las personas que yo a conocer, busca en tu interior. Si eso no te lleva a lo que tu corazón no se está sintiendo a gusto con eso, es que eso no quiere decir que sea correcto. Y no porque a ella le funcionó y a ella no le funcionó, quiere decir que a ti te va a funcionar. Entonces fue como empecé a hacer esas cosas, esos pequeños cambios, y yo me empecé a sentir como mamá mucho más tranquila, más a gusto, más contenta, empecé a ver... Más segura de lo que haces, ¿no? Exactamente, y ya más guiada, porque me sentía totalmente perdida, de que me decían, haz esto, haz lo otro, y yo lo intentaba hacer, pero yo decía, pero eso a mí no me da, eso mi corazón no lo hace sentir bien. Fíjate, el primer taller al que yo fui fue de papás, y fuiste de las primeras caras que vi, o sea, ahí enfrente que estaba dando el taller. Sí, me acuerdo.
Y me acuerdo mucho que cuando empezaron a platicar de los temas, digo, para que si les pasa, como dicen, confíen. Para mí están hablando de una familia como en Los Simpsons, lo de los Flanders. O sea, están haciendo esta propuesta de todo en armonía. Y yo dije, es para los Flanders, o sea, a mí no me vengan. Entonces, el primero es, a mí no me va a funcionar, ¿no? Pero cuando Heidi se presenta y dice, hola, soy Heidi, primero dice, soy una mamá en proceso. Y yo, pues yo también me apunto para ser una de esas. O sea, me dio esperanza tu frase y es que siempre estamos en proceso. Y cuando conozco a Ros, en uno de los talleres, nos sentamos a desayunar y tú estabas en terapia y yo estaba en terapia y dijimos, ok, primero nos estamos arreglando a nosotras. Así es. ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Cómo le pasaste esto a tus hijas ya adolescentes? A lo mejor pudiera pasar por tu mente el voy a perder credibilidad o voy a perder autoridad de todo lo que ya hice antes. ¿Cómo fue tu proceso? Pues mira, en primer lugar sí quisiera compartir a las personas que vivir la disciplina positiva y aparte compartirla es una responsabilidad muy grande. Sí. Porque siempre estás como que en la mira. Claro. Y sobre todo con la gente que está cercana a ti. Entonces, para mí, vivir la disciplina positiva o crear de esta manera a mis hijas no es siempre tener armonía. Claro. O sea, no es que educas con disciplina positiva y es la familia perfecta, las hijas perfectas, para nada, al contrario, aprendes a aceptar lo contrario, que no somos perfectas, que cada quien traemos nuestras ondas y aprendes a respetar eso. Sí. Bueno, al menos es lo que yo empecé a vivenciar. ¿Por qué? Porque por mi historia personal yo fui una niña muy obediente, o sea, donde me dejaban me quedaban, si necesitaban que me callara me callaba, o sea, era la niña perfecta, o sea, lo que todos así, la que la maestra ama, la que, ya sabes, ¿verdad? Entonces, para mí, yo empecé a educar a mis hijas, junto con mi esposo, de que queríamos que fueran niñas que opinaran, queríamos que fueran niñas líderes, entonces, eso choca. No puedes tener niñas líder y aparte que sean obedientes. O sea, no va, no es congruente. Entonces empezó a surgir en mí esa mamá que quería controlar. Entonces yo me sacaba de onda porque yo decía, ¿por qué estas niñas no pueden hacer caso? Porque estas niñas no pueden ser como yo era. Para mí era muy fácil hacer eso, ¿por qué para ellas no? Entonces ahí fue donde fue el choque y sobre todo porque se junta con la pubertad y la adolescencia, donde en ese momento las hijas están teniendo su etapa de identidad, de empezar a ser quienes ellas son, y es lógico la rebeldía es una etapa, la etapa de adolescencia, hay rebeldía pero no es mala, la rebeldía es buena, porque los hijos empiezan a mostrar quiénes son. Entonces ahí fue donde yo empecé así como que yo les daba una orden y a lo mejor para que eso se efectuara yo tenía que gritar o amenazarla. Yo decía, ya quiero que tengan novio para prohibirles ver al novio, a ver si me hacen caso. Les decía, ya qué más les quito, ya qué más. Sí, o sea, ya habías agotado todos los castigos. Entonces por eso digo, sí funciona el castigo, pero te funciona un día y al otro día tienes que repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo y todos los días es un desgaste, en las mañanas, luego en la tarde. Y no te estoy diciendo que sean niñas anormales y súper desobedientes, no, en ese momento la verdad, son niñas que hacen su tarea, niñas que les va bien en la escuela, ningún problema, ni quejas en el colegio ni nada, pero es esa cuestión a veces del control que algunas mamás a lo mejor llegamos a querer imponer. Y yo con la disciplina positiva primeramente aprendí a conectar con ellas, a conectar y también a recuperarme de errores que había cometido, ¿verdad? O sea, llegaste a pedirles disculpas de algo que hiciste en el pasado. Claro. Pero qué cañón, porque los papás no debemos pedir perdón. O sea, esa es la cultura que traemos, sobre todo la mexicana, ¿no? Sí. Nada más no pidas perdón, que no vayan a creer, que no te vean débil, que no pierdas autoridad. Pero no pasa nada. O sea, nos ven, ¿cómo vamos a enseñarles a que ellos pidan perdón? ¿Sabes qué pasa? Si pasa algo y pasa algo bien maravilloso. Porque los hijos aprenden de lo que nosotros hacemos. Y nosotros casi todos, si tú le preguntas a alguien, ¿qué quieres para tus hijos? Ay, pues quiero que sean personas humildes, que sean personas que sepan reconocer sus errores, que sean personas que sean responsables. ¿Y cómo vas
¿cómo vas a pedir eso de tus hijos si tú primero no lo eres? Y el que, imagínate un hijo que ve a su papá y lo ve enorme y lo admira, y luego de repente yo como mamá me equivoco y le digo, oye hija, ¿sabes qué? Me equivoqué, ¿y sabes por qué me equivoqué? Porque en ese momento yo era ignorante, porque en ese momento yo pensaba que era lo mejor para sacarte adelante, pero ¿sabes qué? Ya me di cuenta que eso que hice no estuvo bien y te lastimó, y por eso yo te quiero ofrecer una disculpa. Y es bien importante esta diferencia entre pedir perdón y ofrecer disculpas, porque el pedir perdón tiene que ver con el otro. No es lo mismo decir, hija, ¿me perdonas? Y que así como que tu hija se quede cri, 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 cri. O sea, a lo mejor ella todavía no está lista para perdonarte. Y tú te vas a quedar así como que, ¿me perdonas? Entonces es muy diferente, es mejor, ya sea con los hijos o con cualquier persona, reconocer primero que me equivoqué, responsabilizarme de mi parte, después buscar la reconciliación por medio de ofrecer una disculpa, y si es posible y la otra persona lo permite, reparar el daño. ¿Y cómo puedes reparar el daño con los hijos? Ofreciéndoles más amor. Y a veces se dificulta, porque a veces a lo mejor yo no recibí ese amor o esa forma de contacto o de decir esas palabras, pero pues si no, pues esforzarnos o copiarte de la amiga, a ver cómo le hace Heidi, déjame la imito, ¿verdad? Y poco a poco ir generando esos nuevos caminos y esos patrones en el cerebro para nosotros también darle eso a nuestros hijos. Y es una magia bien maravillosa, bueno, yo le llamo así como magia, porque te vas dando cuenta que los niños no es que se vayan a chiflar, ni se te vayan a montar, ni vayas a perder autoridad. Al contrario, todos los niños nacen con un sentido de comunidad, y todos los niños y los adolescentes y todas las personas de verdad queremos ser buenos. Y eso es algo que la gente crece bien desconfía y dice, ay sí, ¿cómo no? Sí. Pero la realidad es que cualquier persona, tú la tratas bien, hasta cuando dices, a ver, ve con una del seguro a ver si te contesta. O una servidora pública. Sí. Pero de verdad, si tú llegas en buena onda, a lo mejor no digo que las 100 de 100 personas, pero vas a ver que un 99, tú les vas a espejear esa energía. Porque nobleza llama nobleza. Porque todos tenemos amor en nuestro corazón. Y invitas a la cooperación. Y todos queremos invitas a la cooperación. En este libro que trae, bueno, que ya se los he recomendado, pero también lo trae Ross, lo que te dicen es cómo hacer que el niño coopere. No te dicen cómo hacer que el niño obedezca. Es cómo obtener cooperación del niño, que es todo lo contrario. Y también decíamos antes de empezar que la frase de Einstein, que si sigues haciendo lo mismo, vas a obtener el mismo resultado. Entonces, si crees que el castigo no te está funcionando al 100, decíamos, pues no está funcionando. Entonces, a lo mejor hay que cambiar y buscar otras herramientas. Y aquí están, quizá nuestros papás no las tuvieron, porque no había llegado acá el programa de disciplina positiva o lo que quieran ustedes de crianza con respeto, y entonces por eso estamos como atorados en el mismo circulito. Dices, el niño es bien chiflado y el niño es bien... Escuchó a otro niño gritarle a su mamá, pero gritarle de groserías, y yo me quedé así calladita más escuchando, y dije, es que no sabemos cómo en casa le hablan a este niño. O sea, si partimos de la base de que todos los niños son buenos, como decías tú, entonces la visión nos va a cambiar, nos vamos a poder bajar un poquito más a su nivel. Y al final preguntarte también, cuando empiezas a tratar al niño de esa manera, o cuando un castigo, ya sea de alguna amenaza, de que todos los que hemos mencionado, ¿cómo te sientes tú como papá? Cuando te das la vuelta, ¿cómo te sientes tú? ¿Te sientes contento? ¿Tiene que ver esto con cuando deseaste un bebé, todo el amor, toda la ilusión que tenías? ¿Tiene que ver con esto? O sea, ir un poquito más allá. ¿Cómo me siento yo? Si yo no me siento bien, quiere decir que algo no estoy haciendo. Sí, y sabes que ahorita me recordaste algo de eso de cómo te sientes. Yo, por ejemplo, yo decía, y les comparto a los papás en los talleres, que mi disciplina era muy ambivalente. O sea, primero era bien estricta, y luego después iba, hija, ¿puedo hablar contigo? Es que mira, entiende, porque me sentía culpable. Ajá. Y luego ya después se me bajaba la tapa, como decimos en disciplina positiva, se me bajaba la tapa y decía, ay, mejor le hubiera dicho esto, le hubiera dicho lo otro, y luego se lo decía. O ya sí, y una vez mi hija me lo dijo, la mayor, me dijo, mamá, ¿para qué me regañas? Al rato te vas a venir a disculpar. Y yo me quedé, es cierto, no me enojé. Dije, es verdad. Me encanta cómo nos enseñas. Sí.
O sea, de verdad, o sea, qué bonito que los hijos nos puedan enseñar de esa manera. Y una pregunta que decíamos entre las tres es, ¿por qué castigamos? O sea, ¿por qué creemos que es buena herramienta quienes la hemos usado o quienes las sigan usando? ¿Por qué castigamos? Yo pienso que primero, pues porque es así, fuimos educados, culturalmente estamos acostumbrados a eso, y otra muy sencilla es lo más fácil. Es lo más fácil. Detienes en ese momento la conducta, y evitas los juicios, que te critiquen. Porque cállese, engarrótese ahí. Y aparte, eleva como papá que, oye, esa mamá. Por ahí leí eso, o sea, castigas, te funciona. Y el papá se empodera. No, que no. Y al rato se repite la conducta. Lo castigo más o más fuerte. Y el niño otra vez se controla y tú, el papá va creciendo en esta autoridad. Y ahí te encargo cómo te toca en la adolescencia. ¿Sí? Donde ya no puedas agarrar. Creces en ese momento, pero por eso te desconectas en la adolescencia. Claro. Es el problema. Y adolescencia no es sinónimo de hijos que no te escuchan, hijos que no se acercan. Es que ya es la adolescencia, por eso ya no me pelan. No, es que algo hicimos para llegar ahí. Y entonces ahorita que decías, ¿por qué castigamos? ¿Por qué? Porque nadie habla. Hablamos de lo que sabemos, no puedes hablar de lo que no sabes y no puedes hacer otra cosa que no conoces. Y es como un caminito, es como si en el cerebro todos tuviéramos, haz de cuenta que tú dices, yo me sé mi camino a llegar a mi casa. Y siempre te vas y a veces tú dices, quiero intentar otra cosa nueva. Pero luego, ¿qué sucede? A la hora de los trancazos o a la hora de la hora, dices, en vez de irte por el Waze, dices, no, de que le pique al Waze y que no, me voy por donde mismo, que haya más tráfico, aunque sea más difícil, pero ya me lo sé. Porque somos porque ahí te manda el cerebro, porque está ese patrón, y cuando empiezas a trabajar con disciplina positiva, sí, en un principio no va a ser sencillo y vas a tener que hacer mucho esfuerzo y te vas a tener que detener, pero poco a poco es un proceso de aprendizaje y avanzas 2 pasos, te regresas 1 y luego 3, pero el chiste es aunque avances medio paso, pero que siempre vayas avanzando. Sí, porque es un proceso, me encanta eso porque no es un suceso, es un proceso. Es una carrerita y como dice mi papá, es una carrera no es de arranque, es de aguante. O sea, como el matrimonio, como la familia, y no hay familia perfecta. No hay matrimonio perfecto, no hay persona perfecta. Entonces, sí, nosotros que estamos aquí hablando de esto, seguimos gritando en ocasiones, seguimos enojándonos, eso pasa, pero pues hay unas herramientas que te hacen sentir bien, como la reposición de los errores, pedir perdón. Y algo muy importante que me había dicho Ros, me decía, bien importante, vamos a hablar de ¿qué pasa en el cerebro cuando castigamos? Cuenta. Sí, bueno, pues en disciplina positiva, en los talleres, compartimos a los papás un modelo de Dan Siegel, bueno. Que él es profesor y experto de neurociencias, y explicamos así básicamente que nos imaginemos que esta es nuestro cerebro, y viene siendo nuestro tallo cerebral, y nuestra parte interna está lo que se llama, somos seres tricerebrados, entonces está nuestro cerebro reptiliano, que en esta parte, la amígdala, ahorita lleva la amígdala, en esta parte están todas las funciones automáticas, el ir al baño, la digestión, la respiración, todo lo automático. Y esto también, por ejemplo, lo tienen pues los reptiles y eso es lo más básico, y nuestros animalitos. Yo, por ejemplo, noto mucho en mis gatos. Mi gato ahorita ya le quité esa maña, pero ay, cómo batallé. Todavía como que se acuerda, pero yo siempre daba un sobre en las mañanas. Pero ya en la mañana era sábado y domingo, y a las 6 de la mañana ya estaba ahí, porque él come a las 6, va al baño a las 6:30, se lame las patas y todo a las 7. O sea, es ser repetitivo y él es feliz, y porque es su forma de sobrevivir. Ajá. Entonces, esta también la tenemos nosotras, claro, esa parte. Que es cuando huye, corre. Sí, andas en automático. A veces dices, ¿cómo le hice? Porque está en esta parte de tu cerebro. A veces llegas a tu casa sin saber, o sea, me pasando otra cosa. Ajá. Sí. Y entonces, luego nosotros evolucionamos un poquito más, y es donde acá la amígdala, que es el sistema límbico, que es donde están todas nuestras emociones y donde están nuestras memorias tempranas. Es lo que también se maneja mucho como aquí está nuestro niño interior, nuestra niña interior, y se forma esta parte de los 0
hasta los 7 u 8 años aproximadamente. Entonces, todo lo que viviste en esa etapa se va a quedar aquí guardado. Y aquí por eso es bien importante cuidar la infancia de los niños. ¿Por qué? Porque la manera en que reaccionamos tú y yo en la actualidad tiene que ver con lo vivido en esa etapa. Entonces ahí se queda guardadito. Las Entonces, emociones, los sentimientos, sí, los todos esos recuerdos y las sensaciones. Y esta parte es la que está muy activada, sobre todo también en los niños, cuando la etapa de los 3 y los 2 años, que a mí la verdad no me gusta que le digan los terribles 2 años, porque ya como mamá te condicionas de que, ay, ya, terrible etapa. Y no, es una etapa que también tiene que pasar como la etapa de los pañales, del gateo, de los berrinches, pero es porque ellos son todo emoción. Entonces nosotros somos el disco duro externo pensante de nuestros hijos, por eso hay que tenerles mucha paciencia, porque ellos no se les da, no es que se estén portando mal, simplemente están siendo niños. Entonces nosotros somos los que los ayudamos a regular. Entonces conforme vamos creciendo, también va creciendo nuestra corteza cerebral, y hasta aproximadamente los 24 años se termina de formar esta parte de enfrente, que es el neocórtex. Entonces aquí en el neocórtex está toda la parte donde controlamos impulsos, donde hacemos deducciones, la lógica, moral, la parte moral, todo eso. Entonces, que no puedes andar en calzones por el súper, o sea, no. O sea, te controlan, ¿no? Sí, o sea, te ayuda a regular. Entonces, los adolescentes no tienen esta parte terminada. Por eso tú le dices, ¿por qué lo hiciste? Ay, no sé, de verdad no saben. No saben, ay, pero no piensas que no, ni se me pasó por aquí. Y es verdad. Entonces, ¿qué sucede con los niños cuando, por ejemplo, se le cae el agua y luego llega mamá, ¡párate! ¿Por qué no tomaste? ¿No te fijas? No sé qué. Se levanta la tapa. O sea, los niños tienen una parte cognitiva, porque desde chiquitos vamos haciendo sinapsis y conexiones cerebrales, ¿verdad? O sea, no es que un niño de 2, 3 años no piense, sí piensa, pero su pensamiento es más básico, ¿verdad? Entonces, lo poquito que tiene de cognición se le levanta, y entonces, ¿qué queda expuesto? Totalmente a la emoción. Y en esta parte se empieza a generar cortisol y entras como en una tormenta emocional, y cuando esta etapa se va volando, no hay aprendizaje. Por eso cuando el niño está en un berrincho, cuando tú mismo estás enojado, se te levanta la tapa, se cuenta que se te hincha aquí, se te hincha el merengue. No, la mierda. Ponte el merengue. Oye, de hecho en el documental que recomendaste tú, el de Insaí, ¿te acuerdas? Sí. Y en el otro, ahorita no me acuerdo cuál era, hablaban que los que llegaban de estrés postraumático de la guerra tenían crecida la amígdala. Imagínate. Y se te hincha, literal. Por eso en disciplina positiva decimos mucho lo de, tengo levantada la tapa, o sea, que al esposo le dice, oye, se quedó pegado. Se quedó así. Se le quedó la amígdala pegada. Entonces, ¿qué es lo mejor para que se vuelva a cerrar esta tapita y volvamos a entrar en juicio, tanto como adultos como en el niño? Es enfriarnos, danos un tiempo. Decía Heidi que a veces tus hijos te mandan a vete a relajar, mamá, sí, vete al spa. Cuando ya empiezo así de ponerme de mal humor, me dice mamá, mejor vete a ver tu serie. O sea, vete a relajar, vete a ver tu serie, vete a hablarle a tu amigo. O sea, relájate. Entonces sí, o sea, como dices, estamos así enojados y el niño enojado, aunque tú lo regañes y se regañen y se contesten, no hay aprendizaje, o sea, no van a aprender nada de ahí. ¿Y qué es lo importante? Que haya un aprendizaje de cualquier cosa, como se dice en disciplina positiva, aprender de los errores. Y sí se puede, pero es enfocarte en eso, o sea, en lo más importante, en solucionar antes que estar sermoneando. Ya el niño en estudio ya reprobó, ok, ¿para qué te lo sermoneas? Vamos a buscar una solución, sentarnos, hacer juntas familiares, no sé qué otra herramienta de disciplina positiva se les ocurra. Pues mira, yo pienso que lo primerito para empezar, de hecho es lo primero que yo trabajo en el taller, es el principio de conexión antes que corrección. Eso es buenísimo, repítelo 1000 veces. Conexión antes que corrección. No puede conectar antes que corregir al niño. Sí, es imposible que, o sea, es como tú y yo, o sea, que yo primero venga y te pida a lo mejor apoyo en algo, pero te he estado tratando súper mal una semana y luego llego y te digo, así ya nada más con mi carita linda, me ayudas, y vas a decir tú. Ya se te olvidó lo que... Sí, o sea, o a lo mejor lo vas a hacer a lo mejor por educación
educación o por compromiso, pero no lo vas a hacer desde tu corazón intrínsecamente, no te van a dar ganas de cooperar conmigo. Porque los niños son como un cajero automático. Hay que depositar, volver a depositar y ya después meter tu tarjetita y retirar. Ajá. Pero regularmente, ¿qué quiere uno? No, tú me vas a hacer caso porque yo soy tu madre. Sí. Y yo te di la vida y porque los hijos deben obedecer a los padres y le deben respeto. Porque lo dice el mandamiento y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y entonces muchos niños lo hacen, ¿por qué? Porque pues ellos quieren pertenecer, quieren ser aceptados, quieren ser amados y lo haces. Y así creces. Pero luego por eso estamos todos confundidos, la cabeza con el corazón, y a veces la gente no sabe ni por qué hace las cosas. Claro. No, y yo siempre en los talleres les compartí a los papás, y es bien padre que luego dicen, y te dicen, ay, qué bien se porta tu hijo, te hace caso a la primera, a lo mejor ya le dijiste, vas a llegar y vas a hacer esto, todas las explicaciones que le damos, y el niño lo hace, obviamente que es por miedo, ¿verdad? Y el niño se acostumbra, si tú lo sigues tratando, se acostumbra. A lo mejor porque lo golpeas, en este caso lo amenazas. ¿Y qué pasa cuando los niños ya son adolescentes, después crecen, se casan, se van de la casa o simplemente se van a estudiar fuera? Vamos a suponer, le toca a un novio, que tal vez el novio la amenaza, la chantajea, la golpea. ¿Y cómo lo tomarías tú como papá? Pues no te va a parecer. Pero cuando tú lo tuviste contigo, ¿por qué no permites? Estuviste muy cómodo, pero fue lo que tú le enseñaste. Incluso a veces estos chicos no vienen ni te cuentan. Me pegó, ¿por qué? Porque ellos están acostumbrados a, es que yo me lo merecía, porque no hice caso, porque no me porté bien, porque no le hice cenar, porque no, los chicos cuando caen en esto de las drogas, lo tengo que hacer, me invitaron, lo tengo que hacer, porque así he aprendido. O sea, es una cadena. El castigo tiene repercusiones a largo plazo. Bien serias. Me pone el corazón triste de lo que estás diciendo porque es una realidad. Y después de esto que voy a decir, quiero que nos cuentes qué diferencias hay entre niñas y niños, o sea, que sí hay diferencia al educar. Pero yo siempre pienso en eso. Yo creo, estoy segura que escogí a mi esposo porque es muy parecido a mi papá. Mucho, muy. Son personas positivas, son personas alegres, son personas que me han empujado. Dale. Pero si no hubiera sido esa mi historia con mi papá, otra historia sería ahorita. Bueno, a lo mejor no estaríamos aquí sentadas. Y hay un libro precioso para papás, mamás de niñas, que se llama Papás Fuertes, Hijas Fuertes. Yo leí la introducción y yo lloraba de lo bonito que está, porque decía eso, o sea, si tú, papá, hombre, o sea, trata a tus hijas como quieres que las trate el primer hombre que van a meter a tu casa. Así como tú les hablas a las niñas, así le va a hablar el esposo. Tal vez no enfrente de ti, pero va a suceder. Es bien difícil que un niño que creció con ese trato pueda buscar otro trato por sí solo. Fíjate, Marisol, de eso que dices, se dice que el papá por ejemplo, las hijas, el papá te enseña cómo recibir amor. Claro. Y mamá te enseña cómo dar amor. Y en los hombres, o sea, es todo lo contrario, ¿verdad? Mamá te enseña cómo recibir amor y papá te enseña cómo dar amor. Por eso nosotros es bien importante siempre recordar ¿para qué estamos haciendo esto? Más que el por qué, ¿para qué quiero mejorar? ¿Para qué quiero darle esto a mis hijos? Para que ellos en un futuro tengan un modelo de mi parte, que no estén perdidos, porque la verdad los chavos por eso andan buscando en los youtubers, en gente que a veces no les conviene, pero que se ve muy padre la farándula y lo que sea, y andan buscando modelos afuera porque en la casa no los hay. Claro. O sea, es muy doloroso a veces escuchar ciertas cosas y que el castigo y que no les pegues y que la culpa no es mala. De hecho, en este libro que yo traigo menciona que la culpa es una emoción y las emociones te mueven a algo, es una energía que te mueve a algo. Entonces, si tú has hecho algo y sientes culpa, ¿de qué te está hablando esa culpa? Esa culpa a lo mejor te está moviendo a hacer un cambio, a mejorar. La culpa tóxica es cuando dices, ay, sí, soy bien mala, y te pones a llorar y te avergüenzas de ti misma, y ahí no va a crecer nada. Pero si esa culpa que tú sientes la agarras y te impulsa, pues agarras un libro, o ahorita ya no hay
pretexto. Tú te googleas Wikipedia, un video, YouTube, te metes a tu página, o sea, compartan el video, todo sí, mundo, o sea, sí. ya la verdad no tenemos pretexto. Los papás de hoy no tenemos pretexto. Sí, suena hasta irresponsable de que, pues, quién sabe, pues yo aquí no me estoy pegando. Y a veces hemos platicado y yo he escuchado comentarios que dicen, no, con las niñas sí funciona. O me han dicho en talleres, tú porque tienes niñas y están chiquitas. Pero con los niños no. Los niños no, el cerebro es bien diferente, no, son bien socarrones, son bien cabezones, no entienden. Heidi tiene niños, 2 niños y una niña. Y los niños son cuates. ¿La disciplina positiva te funciona con tus hijos hombres igual que con la niña? Sí, es igual. Es un súper tabú. Eso es un tabú, es igual, o sea, yo siempre digo, porque dicen que los niños son más fuertes, las niñas somos más débiles, ¿verdad? Pero la verdad es que eso no es cierto, culturalmente estamos acostumbrados a esto, pero yo utilizo las mismas herramientas con ellos, les hablo de la misma manera, trato de hablar de la misma manera, ¿verdad? Y funciona. Emocionalmente ellos necesitan el mismo amor, no por ser niño le vas a hablar más fuerte, no por ser niño le vas a decir que no llore, no por ser niño, por ejemplo, me ha tocado ver que la vez pasada un niño que vi que quería llorar y yo lo notaba, le digo, ¿quieres llorar? Y me dice, sí, pero los niños no lloramos porque somos niños. Y ahí estaba uno de mis hijos y le dice, si puedes llorar, yo lloro. Ay, y yo, sí puedes llorar porque tú sientes ganas de llorar ahorita. Si tú tienes ganas de llorar, llorar no es malo. Llorar te va a hacer sentir mejor. Y él se quedó muy pensativo y yo decía, ¿cómo nosotros, o sea, todo lo que le desde ahí? Y luego ya cuando crecemos de que porque los hombres son tan duros, que no son sensibles y todo lo que viene. Obviamente que hay que irles enseñando, ¿verdad? Y yo sí estoy ahora sí que agradecida con la disciplina positiva en este aspecto porque mis hijos, los niños son muy amorosos, son muy compasivos y fíjate que eso es algo que la esposa platicaba yo con Rosa. Ellos obviamente que les tocó otra mamá, porque Victoria pues ya tenía 1 año de diferencia como quiera y ella es una niña por naturaleza muy tranquila. Ellos, todo lo contrario, ellos tienen mucha energía y pues totalmente diferente. Cuando yo empecé a utilizar lo que es la disciplina positiva, yo empecé con ellos acerca de esto de las emociones y ellos lo empezaron a comprender y mi sorpresa es que, por ejemplo, si ellos te conectas con ellos, no te conocen tal cual y si te notan triste, van y me abrazan y yo veía que la niña no tanto y fui descubriendo muchas cosas en mí. Ellos empezaron a ser compasivos, que esa es una habilidad que a mí me encanta porque yo no la había desarrollado, me tocó desarrollarla a través de ellos. Ellos me enseñaban a mí y yo se la tuve que enseñar a la niña porque yo me di cuenta que ella no la había desarrollado porque ese año de diferencia yo no se la había mostrado. Y entonces ahora es muy bonito para mí ver que ella es una niña compasiva que le pudo dar vuelta a esa parte porque yo tenía ese miedo, ¿no? Que no la fuera a desarrollar. Y no, o sea, ellos desarrollan las habilidades que tú les vas ahora sí que modelando. Y a mí en este caso me tocó que ellos me modelaran. Qué padre. Entonces sí, es lo mismo, niños por igual. De hecho, los niños, si nos concentramos más en ayudarles en sus rollos emocionales, les vamos a dar un gran regalo que a muchos hombres no se les ha dado, no se les dio de niños, ¿no? Y decíamos que también el castigo lo que provoca son 4 R's. El resentimiento, la revancha, la rebeldía y el retraimiento. Que se me hace la más peligrosa de todas. Yo siempre les comento a los papás porque les digo, mira, si el hijo está resentido, pues se le nota, ¿verdad? Si es rebelde, también. ¿Cuál otro dijiste? Revancha, pues se venga también, ¿verdad? De repente encuentras cosas rotas o así. Pero el retraimiento muchas veces es cuando cómo se muestra. A veces el niño ya se rindió o el adolescente dice, no, yo ya, ¿para qué le digo a mi mamá si mi mamá no me va a escuchar o mi papá no me va a escuchar? Y entonces, ¿qué sucede? Muchas veces dice, bueno, está bien, les voy a dar lo que ellos piden. Y en casa te dicen a todo que sí, no te dicen cuándo, pero te dicen todo que sí. Y afuera son otros. Son el típico de que dicen, oye, fíjate que tu hijo, no, discúlpame, pero mi hijo no. Porque todos saben, menos tú. Tú eres la última en enterarte que se corta, tú eres la última en enterarse que a lo mejor fuma, que a lo mejor toma, que a lo mejor está toda reprobada y no te ha dicho. Y pero fue porque
pues se retrajo y ya se rindió contigo. Y ahí es bien difícil ya como mamá, como papá hacer algo porque no te das cuenta. Ajá, y también es que este rollo de, bueno, empecé tarde, o ya tienen 20 años y no hice nada. Es bien importante hablar de esto. De hecho, estaba tratando de ver los comentarios que nos están dejando. Gracias Brenda, Celia, Isabel, todas las que nos están viendo. Y por aquí nos dice Celia que ella no participó directamente en la infancia de su hijo por circunstancias ajenas a ella. ¿Cómo puede compensar eso? Lo mismo cuando nos dicen, pues yo ya le pegué, o sea, esa es la forma en la que nosotros trabajamos en la casa. ¿Qué hacemos? Fíjate, a mí me ¿Se encanta. puede reponer Ahorita yo el estoy tiempo? aprendiendo mucho sobre la epigenética. Y la epigenética, por si quieren igual investigar un poquito más, es una rama de la biología que investiga cómo el ambiente impacta en tus genes y cómo hay genes que al tú modificar el ambiente, esos genes se aplacan. Entonces, hay un experimento que hicieron con ratitas, donde una rata que siempre había estado alejada, pues ella sus ratitas, haz de cuenta que ni las pelaba y pues sus ratillas estaban ahí todas tiriciadas. Ya saqué mi palabra dominguera. Y luego haz de cuenta que tenían una rata que sí había recibido amor o cariñito, apego así, ¿verdad? Entonces haz de cuenta que pues todas sus ratitas así las tenía y así. Entonces lo que hicieron fue que las ratitas tiriciadas se las llevaron a la rata amorosa. Y entonces todos los comportamientos que tenían esas ratitas de estar así todas ahí esquinadillas y separadillas, haz de cuenta que se pusieron a la par de las ratitas que habían recibido amor. Porque nosotros somos amor. Claro. Nosotros nacemos siendo amor, pero luego de repente, por cuestiones de la vida o por cosas que nos tocan, vamos empezando a creer cosas que no somos. Y se van creando improntas en nuestro cerebro y vamos por la vida creyendo que yo no merezco, que yo no esto, a mí no me quisieron, yo soy abandonado, bla, bla, bla. Pero luego cuando vamos a decir que yo de mamá empiezo a cambiar, empiezo a entender, empiezo a hacer conciencia, me voy a reflexión y busco darle a mi hijo lo que él necesita. Y como dice Heidi, al yo esforzarme en darle a mi hijo lo que él necesita, me lo empiezo a dar a mí misma. Y se hace una conexión bien hermosa. Y esto es lo precioso de vivir de esta manera. Porque como te digo, ni tú vas a ser perfecta nunca, ni tus hijos van a ser perfectos. Yo tengo, por ejemplo, una vez, una de mis hijas, no voy a decir nombres, Lo están viendo. pero estábamos en una reunioncita con las amigas. Entonces mi hija viene y me dice, mamá, me están molestando no sé qué. Pero yo estaba en el chat. Y entonces, sí, mi amor, sí, ahorita, espérate. Y luego yo escuché que fue y también le dijo al papá, y el papá tampoco la peló. O sea, hay que reconocer nuestra responsabilidad en lo que nosotros llamamos malos comportamientos. Vino 3 veces. Y entonces, la tercera vez que vino enojada. ¿A qué hora se van a ir todos? Porque ya estoy harta. Y claro que mis amigas así, la hija de la disciplina positiva. Y yo sentí pena, la verdad sentí pena, pero la Rosalina de otro tiempo hubiera dicho, ¿qué te pasa? No me hables así. Y entonces, pero yo dije, así automáticamente se me vino y dije, es que ella 2 veces vino. Ya vino ahorita porque está harta. Mi otra hija también andaba picando el buche y con las otras que estaban ahí, pues le llenaron como que dicen de piedritas. Y entonces se fueron mis amigas. Y ya yo después fui con ella y hasta me disculpé de decirle, me doy cuenta que parte de esto que sucedió, yo también debí haber hecho algo, no lo hice, discúlpame. O sea, no fui a regañarla. O sea, sí fui a hablar con ella, validarle y todo, pero, o sea, que hay un aprendizaje detrás de eso. Y después supe que dijeron, ay, o sea, no siempre es positiva, ¿verdad? Pero no, nada que ver. Pero tú estás bien clara de dónde quieres ir, a dónde quieres llegar, y aunque a lo mejor por fuera te puedan criticar porque no desconocen totalmente todo el rollo, tú ahora vas con una seguridad de lo que es lo que quieres, de qué estás formando y hacia dónde vas, que ya todo eso, mira. Es que nadie conoce, ¿cómo se dice? El sartén. Nada más que la cuchara que la está meneando. Lo está meneando, exactamente.
Oigan, pues vamos cerrando porque no se nos acaba a nosotros el tema, como pueden ver. Traíamos algunas recomendaciones de libros. Por aquí Ron nos recomienda 2 documentales. El de Altruism Revolution, está en Netflix, ¿verdad? Está en Netflix, sí. Como la revolución del altruismo, y el otro es The Mask You Live In, como la máscara en la que tú vives. Si quieres, te los pongo en comentarios. Sí, el de Altruism Revolution, ese está muy padre porque toca el tema del sentido de comunidad, de cómo todos nacemos con un sentido de comunidad y en qué momento lo perdemos. ¿En qué momento ya dejamos de cooperar? Porque de niño tú se te cae algo y si estuviera aquí un niño de 2 años, viene y te lo da. Y porque ella más grande ve que hasta te caes tú y ni te Pero porque muchas veces nosotros mismos, por ejemplo, si se le cae algo, tú, a ver, yo lo voy a limpiar. Cuando muchas veces Le el niño quitas solita, también. le quitas la intención. Sí. O no te sirvas leche porque la vas a tirar. Sí. Y con esos mensajes, lo que le estamos diciendo es porque tú no eres capaz. Sí, y habla también de la pertenencia. Está bien padre con experimentos y investigaciones y todo. Y el de The Mask You Live In está muy padre porque ahorita que tocaban el tema de los niños, ¿en qué momento los niños dejan de ser cariñosos, dejan de ser expresivos, dejan de levantar la mano? Y luego hay unos testimonios bien poderosos de presos que están de por vida ya en la cárcel y cómo ahí mismo están haciendo su terapia, están ayudando a otros. Está precioso ese, se lo recomiendo muchísimo. Yo la verdad, a mí me encantó porque yo no tengo varones, pero mis hijos Se van a casar. bueno, sí, es verdad, ellas sabrán, pero yo lo vi con ellas y les dije para que comprendan a sus compañeros de clase, para que sepan por qué son ellos así, pero sobre todo para los demás que tienen varón se los recomiendo muchísimo. Muy bien. Por último, un tema que nos faltó. Consecuencias o soluciones. ¿Para dónde nos vamos? Nos preguntaba ahorita aquí Brenda Vilés que, a ver, se metieron a mi closet, les dije que no tocaran eso y lo tocaron. Consecuencia, castigo, soluciones. En disciplina positiva, Jane se nos dice que es como su último recurso, ¿no? Su último recurso. Pero sí. Las consecuencias anticipadas y las consecuencias naturales. ¿Cuáles son? ¿Las anticipadas? Las anticipadas tienen ahora sí como varios puntos que para empezar tiene que estar, cuando nosotros vamos a tomar una consecuencia, tiene que estar relacionada con el problema. Sí, porque luego de repente tendemos vamos a suponer, el niño no quiere comer, bueno, no vas a ver la televisión. ¿Qué tiene que ver la televisión con la comida? ¿No? O le pego al hermano. O le pego al hermano, te voy a quitar el juego, no sé. Entonces no tiene nada que ver, tiene que estar relacionada, tiene que ser respetuosa, es decir, respetuosa para el niño, para ti y para la situación. Tiene que ser razonable, una consecuencia que sea algo razonable, no algo muy, muy loco, o sea. Y la otra es que tiene que ser revelada con anticipación. Es decir, que por ejemplo, a ver, vamos a llegar a la casa, ahorita y tú le vas diciendo, por ejemplo, vamos a comer, después vamos a hacer la tarea, vamos a suponer, y le vas anticipando. Si quieres ir al fútbol, vamos a suponer, o a la clase que el niño vaya, tenemos primero que comer, hacer la tarea, cambiarnos, y así. Si tú no estás listo para tal hora, pues no vamos a ir porque no nos va a alcanzar mi amor. Pero tú ya te estás anticipando y él está en el proceso de lo que tiene que hacer. Es bien amable eso, es una consecuencia anticipada, o sea, te avisé desde antes, sin decirle, te dije, ¿ves? O sea, no, va por ahí, sino nada más avisarle qué va a pasar si no sucede lo que se está esperando. Exacto. Y la consecuencia natural. La consecuencia natural es, por ejemplo, la mañana les pasa ¿no? que uno, pues, a mí me da mucho frío, yo los empiezo a obligar y yo no quiero tantos suéteres. Porque no me pasa. No hace frío y yo, pero si hace mucho frío, póntelo. Entonces ahí es dejarlo que viva tal vez una consecuencia natural. Que se enferme, que vaya a empezar a tomar sus decisiones y decir, a lo mejor el niño va a volver y te va a decir, mamá, ¿sabes qué? Tuve frío. ¿Y qué va a pasar al siguiente día? El niño te va a decir, ya, pues dame la chaqueta porque sí tuve frío. Entonces lo dejaste experimentar, pero a veces los papás tenemos mucho miedo a permitirles que se equivoquen. Y a veces hay que dejarles desde ahorita empezar a cometer pequeños errores. qué importante. La única manera, ahora sí que la única restricción sería el límite de la consecuencia natural es cuando se van a hacer algún daño. Sí, porque no es lo mismo decir, ay, bueno, se le olvidó el chaquetín o la lonchera, bueno, lo permito, pero sí, no quieres aprender a cruzar la calle, déjalo que lo atropellen para que aprendan. Pues no, ¿verdad? Ahí sí pones un límite, porque los límites en la disciplina positiva son protección.
no limitantes hacia el niño. Porque también es que se habla mucho de que, por ejemplo, ahorita Heidi comentó esos 4 elementos que se espera o se desea que tengan las consecuencias lógicas. Pero si no cumplen esos 4 elementos, se convierte en castigo. Sí, eso es bien importante. Que las nada más que ahora le decimos consecuencia, pero es un castigo disfrazado. Está disfrazado y hasta de la manera en la que lo dices, ¿no? O sea, porque lo acaba de decir, es la consecuencia de lo que es. ¿Sabes una clave para descifrar si es castigo o consecuencia? Las consecuencias necesitas tener la tapa abajo porque necesitas pensar en esos 4 elementos. Sí. Y el castigo, de repente dices, te voy a castigar de por vida. Y dices tú, ay, pues claro que no, ¿cómo? O sea, porque no analizaste. Las consecuencias lógicas siempre son cuando la tapa está abajo. O sea, porque si no, al castigo automático. Sí, por último invitarlos a que busquen herramientas. A veces pensamos que por pagar un colegio caro, por tenerlos en las mejores clases en las tardes o porque el niño lo estemos impulsando a que sea el mejor taekwondo y el jugador de soccer, qué padre. Pero si no nos echamos un clavado en estos rollos de las emociones, de la disciplina positiva, de criar con amor, es bien difícil esperar que el niño solito lo aprenda. O sea, es como si es responsabilidad nuestra. Hay talleres para los niños de inteligencia emocional, para los adultos, para toda la familia. A veces nos ponemos tristes quienes damos estos talleres porque de pronto no hay quien los tome. En la consultoría no hay casos, o no, todo está muy bien. Sí, pero se puede estar mejor. O sea, sí, a lo mejor estamos bien, pero podemos estar mejor. Así que les proponemos que hagamos cultura de leer, buscar herramientas que nos hagan sentirnos mejor. ¿Con qué se quieren despedir, muchachas? Pues yo, la idea que quisiera dejar principal es que creas en tu hijo, que confíes que dentro de él sí él se quiere portar bien, pero te necesita. Y que apeles a ese sentido de comunidad de él, que se lo muestres tú primeramente con la fe que tú le tengas, que recuerdes que lo más importante es conectar con él. Porque si conectas con él, desde ahí ya todo va a ser más sencillo. Y de ahí va a crecer una relación en la que de por vida vas a estar en un vínculo verdadero con tu hijo, que en un futuro va a decir, voy a ir a visitar a mi mamá porque de verdad quiero ir a visitarla, porque la amo y porque me agrada estar con mi mamá, con mi papá, y no nada más porque tengo temor al castigo divino, porque debes honrar a tu papá y a tu mamá. No. O sea, eso qué padre, aparte, esa parte espiritual o de lo que tú creas, pero también porque es algo que simplemente está en mi corazón, es intrínseco. Sí, una motivación tuya. Ajá. Gracias por venir, amiguita. Cuéntanos, ¿con qué te despides? Yo pues me despido con, ahora sí que a mí me gusta muchas frases de intentarlo, o sea, las veces que sea necesario. A lo mejor venimos de una crianza que no fue lo que hubiéramos querido, ¿verdad? Pero esto no es sinónimo de repetir, ¿no? Sino de todo lo contrario, de ver que aprendí, cómo me hubiera gustado que me ser tratada, ¿no? Y ahora que tengo mis hijos, que recordemos esa ilusión con la que los esperé, que a lo mejor ya me equivoqué mucho y sí, en esos momentos te sientes muy mal, pero que vuelvas a retomar, que te des ese espacio de, ok, ya la regué, llora, desahógate, habla con una amiga, pero que vuelvas a retomar. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario. Yo, de manera personal, a veces me equivoco mucho, a veces vuelvo a gritar, a veces le llego a decir, no vas a ver esto, pero luego es como, le platico a Rosa, es como si alguien me jalara y yo, a ver, regrésate. Esto no, sabes, por ahí no va la cosa, eso no te está haciendo sentir bien. Entonces, y voy y me disculpo, ¿sabes qué? Me equivoqué, hice esto no está bien, no es respetuoso, vamos a intentarlo de nuevo. Las veces que sea necesario, porque esto es únicamente para ti y para tu hijo, para lo que en un futuro tú quieres ser. Y es súper importante esto del modelaje en cuanto a los errores. Te vas a sentir bien a ti, a tu familia, y luego te vas dando cuenta que ellos les van hablando hacia a sus amigos, a sus familiares, a los muñecos. Y es cuando vas viendo, porque de repente dices, ay, o sea, sí, le estoy echando a la plantita y pareciera como que no le estoy echando, pero de repente va dando ahí una lucecita, unos destellos. Y es cuando tú quedas así de que, a mí eso
me gusta mucho. Entonces yo eso es lo que les dejaría, el que lo intenten. Hay mucha información en todas partes y hay muchas estrategias, y lo más importante pues el amor que tenemos hacia ellos. Qué padre. Muchas gracias por venir, de verdad. Al Gracias fin, por su gracias. tiempo a las dos. Hay que seguirlo haciendo. Yo creo que se valora mucho el tiempo de ustedes y que hay una información muy valiosa que queremos compartir. Compártanlo, recuerden que este es un canal de YouTube, estos videos se suben a YouTube y están también en esta página de Facebook. Ella es Heidi, yo soy Marisol y ella es Ross. Y por último yo me despido con un comentario que escuché de una maestra hace como 4 años que me encantó, porque decía: qué diferente como papá convertirte en una autoridad por autoridad, una autoridad agresiva, a convertirte en una autoridad moral, alguien, o sea, que tus hijos te admiren, que como decías, que quieran estar contigo, que quieran parecerse a ti en algunas cosas, o sea, quiero estar contigo porque me gusta estar con esta autoridad moral, o sea, está padre estar con mi papá o con mi mamá. Un padre nutricio, Virginia Satir habla de la familia nutricia, o sea, esto de nutrirnos unos a otros. ¿Y cómo lo puedes lograr? Pues la autoridad agresiva, pues castigando, dale, síguele por donde vas muy bien. Y la autoridad moral sí es un trabajo de más esfuerzo, más largo, más tiempo, pero enseña habilidades para la vida. O sea, si quieres tener a tus hijos cerca en un futuro, pues vamos a trabajarlo, y es chamba todos los días. Bueno, gracias por estar aquí. Me voy a parar para detener el video. Ahorita leemos los comentarios y les contestamos. Le tomo fotos a los libros que nos trajeron para compartir. Bye. Gracias por escucharnos. Nos vemos pronto. Que tengan buen fin. Adiós.